Han sido llamados adoradores del diablo y acusados de herejía. Durante siglos, fatuas y edictos religiosos los han declarado apóstatas dignos de muerte. Y aún así, las comunidades kurdas han mantenido vivas sus tradiciones religiosas, tradiciones que se remontan a miles de años en la historia iraní. Conservaron ideas y motivos con raíces incluso preislámicas. Mantuvieron la fe y sobrevivieron siglos en las montañas, pese a repetidos intentos de los imperios por borrarlos. Los kurdos son el mayor grupo étnico sin país. 40 millones viven en 4 países. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que la historia kurda no es solo política, es profundamente religiosa. De Ángel Pavo Real a jeques sufíes, del valle sagrado de Lalish al misticismo yarzani, los kurdos poseen una de las tradiciones religiosas más fascinantes, complejas y mal comprendidas del mundo. Hoy exploramos el mundo espiritual del Kurdistán, una fe forjada en siglos de montañas y persecuciones que casi los destruyen. Y la pregunta constante, ¿cómo mantienes tu fe viva cuando todos quieren matarte por ella? Bueno, si te interesan la geopolítica y los asuntos divinos, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Campamento Religión. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido de nuevo al campamento. Soy Mark Cañón. Gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos historias interesantes y controversiales del mundo y de todas las épocas. Sí, este es el campamento de religión. Este es el lugar donde trato de entender en qué cree cada quien. Lo he repetido, no puedes entender a un pueblo sin conocer a su Dios. Y si realmente quieres conectar con tus semejantes, al menos tienes que conocer los libros sagrados que están leyendo. Muy bien, ese es más o menos mi estilo. Y solo estoy tratando de averiguar qué piensa cada quien que está pasando. Muy bien. Y al final, ¿a dónde cree cada quien que vamos? ¿De acuerdo? Básicamente, esta es mi manera de amalgamar todas las buenas enseñanzas de cada tradición religiosa del mundo y aplicarlas a mi vida para poder ser una mejor persona. Ahora, el programa no sería posible sin ustedes. Si tú que ves esto, escuchas con tus AirPods o manejas tu auto, este es mi agradecimiento para ti, de verdad, por hacer clic en este video, por ver el podcast, por escuchar el enlace, lo que sea. Sin importar cómo llegaste aquí, solo quiero decir gracias, porque cada vez que interactúas con el contenido, haces posible mis sueños. Mantienes las luces encendidas y, al final, mantienes el fuego ardiendo aquí en el campamento. Ahora, también quiero agradecer a Christos Papadopoulos. Christos, ¿qué sabes sobre los kurdos? No mucho, está bien, porque te voy a explicar todo palabra por palabra, barra por barra. Bien, te voy a poner al tanto sobre quiénes son los kurdos, qué les pasó, por qué todos los odian. Y sí, más o menos en lo que creen. David está aquí de todos modos. Así que está bien, vamos a empezar. Bien, solo quiero decir algunas cosas antes que nada. Primero, no soy kurdo. No sé si ustedes lo notaron al verme, no represento el arquetipo kurdo. Si pronuncio algo mal o me equivoco, es mi culpa. Hago lo mejor que puedo, de verdad lo intento. Así que si tienen alguna corrección, si hay algo que se me pasó por completo, si hay algo que dije mal o algo por el estilo, por favor, de verdad, dejen un comentario. Avísenme. No soy inmune. De hecho, esa es toda la razón por la que hago este programa. Quiero saber la realidad. Si digo algo mal es mi culpa, ¿ok? No hablo árabe ni kurdo, ni la gran cantidad de idiomas en los que se presentan estas palabras. Así que discúlpenme. Entonces, para entender al pueblo kurdo tienes que entender la religión kurda, y para entender la religión necesitas entender la geografía kurda. Tradicionalmente, la tierra natal kurda, llamada Kurdistán, abarca el sureste de Turquía, norte de Irak, noroeste de Irán y norte de Siria. Es un paisaje de montañas nevadas, valles y mesetas que abarcan la región. Ya sabes, esta parte tan dinámica del Medio Oriente. Académicos y nacionalistas kurdos relacionan a los kurdos con los antiguos medos, quienes ayudaron a derrocar al imperio asirio en 612 a.C., aunque esta conexión sigue siendo debatida. Los medos formaron un imperio desde la actual Turquía hasta Afganistán, luego absorbido por el imperio persa de Ciro el Grande. Eso es lo relevante para nuestra historia. Los antiguos pueblos de la región practicaban religiones iraníes prezoroástricas. Ellos adoraban fuerzas elementales, como el fuego, el agua, la tierra, el aire, maestro aire, mierda, está bien. Creían en ángeles, emanaciones divinas y practicaban adoración al sol. Consideraban sagrado el mundo natural, casi como animistas.
Con la expansión del zoroastrismo en el Imperio Persa, las regiones kurdas adoptaron parte de sus enseñanzas. Esta batalla cósmica entre el bien y el mal, el fuego como símbolo sagrado purificador y la fe en seres divinos que median entre Dios y los humanos. Esto es lo que distingue a los kurdos en las aldeas montañosas del Kurdistán. Elementos de esas antiguas creencias iraníes persistieron, se fusionaron con la influencia islámica y sufí y contribuyeron a nuevas tradiciones religiosas. No se encuentran en ningún otro lugar de la tierra, excepto, por supuesto, en las montañas del Kurdistán. El pueblo kurdo tiene una profunda conexión espiritual con estas montañas y este lugar que llaman hogar, ya que su cultura se basa en el animismo, ¿verdad? Hicimos un episodio sobre el sintoísmo, una religión o filosofía animista, que estos diferentes accidentes geográficos dentro de Japón tienen una esencia espiritual. Es algo intrínseco al pueblo japonés y a Japón. El sintoísmo existe ahí y no pueden separarse porque es fundamental. El monte Fuji está solo en Japón, por lo que el sintoísmo solo puede existir ahí. Es una simplificación, pero entiendes cómo se sienten los kurdos sobre la región. Existe un antiguo proverbio kurdo que dice, los kurdos solo tienen a las montañas como amigas. Ese dicho no solo alude a sus conflictos políticos, también refleja su estrategia de supervivencia. Cada vez que una potencia intenta convertirlos por la fuerza, los kurdos se retiran a las montañas, se reorganizan y esperan. Sobrevivieron a todos, incluidos mongoles y árabes, conservando elementos centrales de sus antiguas creencias en nuevas religiones. Entre las tradiciones religiosas kurdas, ninguna ha sufrido ni sido tan incomprendida como el yazidismo. Los yazidíes son una comunidad kurda cuya religión surgió de un proceso histórico complejo. Combina creencias kurdas preislámicas con religiones iraníes antiguas. Y las enseñanzas de Sheikh Adi ibn Musafir, un místico sufí del siglo XII que se estableció en el valle de Lalish, que ahora es el norte de Irak. Ahora los yazidíes son monoteístas, creen en un solo Dios, un ser al que llaman Kedeh. Creen que este ser creó el mundo y lo dejó al cuidado de 7 seres sagrados, llamados los 7 ángeles, quienes surgieron de la luz de Dios antes de la creación de la tierra. Tagusi-Melek, el ángel pavo real, lidera a los 7 ángeles. Después sucede una tragedia. Por siglos musulmanes y cristianos han relacionado erróneamente al ángel pavo real con Satanás. A los yazidíes se les consideró adoradores del diablo, lo que causó siglos de persecución violenta. Y déjeme ser claro, ¿de acuerdo? Esta caracterización no solo es ofensiva para los yazidíes, sino que también es técnicamente incorrecta. Los yazidíes creen que Tagusi-Melek no es maligno, sino el líder de los arcángeles y no un ángel caído. Los yazidíes se consideran a sí mismos Melete Tagusi-Melek, la nación del ángel pavo real, y lo veneran como el más grande servidor de Dios, un ser al que, ya sabes, Dios le ha confiado el cuidado del mundo. Pero, por supuesto, la calumnia de adoradores del diablo básicamente se mantuvo y ahora se usa para justificar atrocidad tras atrocidad. Los yazidíes llaman firmans a estas masacres y las han contado por siglos. Según ellos, el genocidio de ISIS en 2014, ese fue el 74º firman, la 74ª campaña de exterminio contra los yazidíes y los kurdos en general, y lo recuerdan en su historia colectiva. 74 campañas de violencia impulsadas en gran medida por el odio religioso, además de los motivos políticos y culturales que varían de una época a otra. En la creencia yazidí, se espera que cada persona haga al menos una peregrinación en su vida. Lalish es un valle pequeño a 58 kilómetros al noreste de Mosul, Irak. Es el sitio más sagrado del yazidismo y en última instancia es el centro espiritual de la fe. Imagina algo como el Hajj en el Islam, una peregrinación a la Meca en Arabia Saudita. En el corazón de Lalish está la tumba del jeque Adi ibn Musafir, místico sufí del siglo XII considerado figura divina en la teología yazidí. Su santuario de agujas cónicas es el centro de la adoración yazidí. Lalish lo es. Manantiales antiguos recorren el santuario y los yazidíes consideran sagrada el agua, vinculada a la creación del mundo.
El fuego y el agua, elementos sagrados en antiguas tradiciones iraníes, también son clave en los rituales aquí. Por eso los yazidíes se quitan los zapatos al entrar a Lalish. Atan nudos especiales en telas en la entrada. Cada uno simboliza una oración, deseo o conexión con lo divino. Las paredes están ennegrecidas por siglos de lámparas de aceite encendidas en honor a Dios y los ángeles. Gran parte de la historia, Lalish estuvo a salvo por su lejanía. Las montañas la protegían mientras los yazidíes en las llanuras eran masacrados. Pero en 2014, cuando ISIS arrasó el norte de Irak, los militantes llegaron a pocos kilómetros de la propia Lalish. Afortunadamente, los detuvieron los peshmerga kurdos y los ataques aéreos estadounidenses. Pero el terror de que Lalish pudiera caer, sabes, de que el sitio más sagrado de una de las comunidades religiosas más perseguidas, de uno de los grupos de personas más perseguidos en la tierra, pudiera ser destruido, causó conmoción en la comunidad yazidí global. Hoy Lalish sigue existiendo y la fe persiste, pero el miedo continúa. Aunque el yazidismo es la religión kurda más conocida, existe otra fe igualmente fascinante pero mucho más secreta. Y esa fe es el yarsanismo, también conocido como Ali-Haq, el pueblo de la verdad. Religión esotérica fundada por Sultán Shahak a fines del siglo XIV en el oeste de Irán, con pocos seguidores. Se estima que hay entre 500.000 y quizá hasta 3 millones de seguidores, según las cifras más altas. Y viven principalmente en la provincia de Kermanshah, en Irán, o en partes del Kurdistán iraquí. El yarsanismo se basa en creencias profundamente místicas, y en el centro está el concepto de manifestación divina, la idea de que Dios ha aparecido en forma humana varias veces a lo largo de la historia. Los yarsanis creen que en distintas épocas el mismo ser divino se ha encarnado de diferentes formas. Según la segunda época, la manifestación divina principal fue Ali ibn Abi Talib, el cuarto califa y el primer imán del Islam chiita. Esto ha llevado a que algunos forasteros llamen a los yarsaníes Ali Allahi o adoradores de Ali, una etiqueta que los yarsaníes rechazan, pues es un claro malentendido de sus creencias. Ahora, en la cuarta época, la era actual, la manifestación divina fue el propio Sultán Sahak, y según la tradición yarsaní, la madre de Sultán Sahak era una virgen kurda llamada Khatun Rezbar, quien quedó embarazada milagrosamente cuando una semilla de granada cayó en su boca desde un árbol. El yarsanismo enseña la transmigración de las almas, es decir, que el alma pasa por distintos cuerpos en un ciclo de purificación espiritual. A esto le llaman cambio de vestidura sodunaduni. Ahora, al igual que el yazidismo, el yarsanismo enfatiza un grupo de 7 seres divinos, los Haftatán, o las 7 personas que están encargadas de los asuntos del reino espiritual. Sus textos sagrados están en goraní, antigua lengua kurda que pocos yarsanis leen hoy, y durante siglos han practicado su fe en secreto. No cuentan con un espacio formal como mezquita o iglesia. Las ceremonias religiosas se llevan a cabo en casas también conocidas como yamkanas, donde se toca el tambor sagrado, este instrumento de cuerdas, durante el culto. El tambor no es solo un instrumento para los yarsanis, es un símbolo sagrado de su fe y creen que tiene poder divino. Por sus creencias sobre Ali y su naturaleza reservada, los yarsanis han sufrido persecución de musulmanes sunitas y chiitas. Durante el ataque del ISIS, las aldeas yarsani en Irak fueron atacadas. Los militantes los veían como herejes que merecían la muerte por la creencia mantenida por sus antepasados durante 600 años. Durante la conquista árabe musulmana en el siglo VII, muchos kurdos se convirtieron gradualmente al Islam o volvieron a él. Actualmente, la mayoría de los kurdos, entre 2/3 y 3/4, se identifican como musulmanes sunitas. El Islam kurdo nunca ha sido ordinario. La mayoría de los kurdos sunitas siguen la escuela Shafi. Esta es una escuela de jurisprudencia islámica, no la escuela Hanafi, que es seguida por sus vecinos árabes y turcos. Esta distinción, aunque técnica, es un marcador importante de identidad para muchos kurdos sunitas. El Islam está impregnado de sufismo, y el sufismo es básicamente la tradición mística dentro del Islam que enfatiza una experiencia directa de Alá. Ahora puedes conectarte con Dios en el presente. Y tiene mucho, ya sabes, está muy guiado por
maestros espirituales y es un movimiento muy carismático dentro de la fe. Dos órdenes sufíes predominan en la vida religiosa kurda, Naqshbandiya y Qadiriyya. Estas órdenes están organizadas alrededor de sheikhs, que básicamente son líderes espirituales que sirven como intermediarios entre los creyentes comunes y lo divino. Los sheikhs influían mediante los califas, quienes ahora viven entre la gente como delegados. Históricamente, estos sheikhs sufíes tuvieron gran poder político en los siglos XIX y XX. Varios líderes nacionalistas kurdos destacados eran también sheikhs sufíes, como Sheikh Saed o Sheikh Ubaidullah de la orden Naqshbandiya. La unión de religión y nacionalismo era lógica. Los sheikhs contaban con redes, seguidores y autoridad moral para movilizar a la gente. Los kurdos frecuentemente pelearon por su independencia guiados por su fe. Básicamente, si no es que más que bajo la bandera de su etnia. Y vale la pena señalar que la identidad religiosa kurda es más amplia que el yazidismo, el yarsanismo o el sufismo sunita. Hay kurdos alevíes, sobre todo en Tunceli, Turquía, que siguen una tradición diferente y sincrética. En Irán e Irak hay kurdos chiitas. Existen kurdos cristianos, tanto de iglesias antiguas como conversos recientes, así como kurdos seculares y ateos, sobre todo en áreas urbanas. El mapa religioso del Kurdistán es extremadamente complejo, pero no todos los kurdos de los pueblos de montaña se convirtieron al Islam. Grupos de yazidíes, yarsaníes y cristianos resistieron. Algunos se convirtieron solo de nombre y siguieron practicando su fe en secreto, mientras otros se retiraron aún más alto en las montañas, como siempre lo han hecho, más allá del alcance de la política y los ejércitos, y, ya sabes, de la gente que intenta, ya sabes, cobrar impuestos. Las autoridades islámicas los llamaban kafirs, que significa infieles. Emitieron firmans que pedían su muerte y eliminación, pero una vez más, las montañas les brindaron protección, y hasta el día de hoy, su fe ha sobrevivido. Pocos saben esto. Una de las figuras más célebres de la historia islámica era kurda. Salah ad-Din, el sultán que recuperó Jerusalén de los cruzados en 1187, nació en Tikrit, en lo que hoy es Irak, en una familia kurda. Fundó la dinastía Ayubí, unió al mundo musulmán contra los cruzados y se volvió leyenda en el mundo islámico. Incluso enemigos respetaban a Salah ad-Din. Ricardo Corazón de León lo llamó uno de los grandes príncipes de su tiempo. Salah ad-Din destacó por su genio militar, misericordia con prisioneros, caballerosidad y piedad. Sin embargo, hay una ironía interesante aquí. Salah ad-Din es considerado un héroe árabe y tiene estatuas en Damasco y El Cairo. Pero él era kurdo, una de las figuras más famosas en la historia islámica, un poco mal identificado durante generaciones, y para los kurdos, Salah ad-Din representa la prueba de su lugar en la historia islámica más amplia. No solo fueron conversos que llegaron a la fe, ellos produjeron a uno de los más grandes campeones del Islam, pero la ironía va en ambos sentidos. La civilización islámica que honra a Salah ad-Din ha perseguido por siglos a otros kurdos por sus religiones. Yazidíes y yarsanis, habitantes de las montañas de Salah ad-Din, que comparten idioma y etnia, también han sido llamados adoradores del diablo y herejes, y asesinados por miles. La experiencia religiosa kurda incluye tanto los logros islámicos más altos como la persecución por otros musulmanes. Durante el Imperio Otomano, la persecución contra los yazidíes aumentó. En 1516, tras la conquista de Siria por el sultán Selim el Severo, los yazidíes ocuparon brevemente cargos de poder como emires o gobernadores locales. Pero este periodo de tolerancia fue breve. A mediados del siglo XVI, los otomanos se volvieron contra los yazidíes. En 1566, el gran muftí Abu al-Saud al-Ahmadi, kurdo, emitió fatwas que legitimaban el asesinato, la esclavitud y la venta de yazidíes en mercados. La tierra natal yazidí fue declarada Dar al-Harb, permitiendo conquistas militares y toma de botines bajo la ley islámica. Príncipes kurdos sunitas, sobre todo los de Badinán, pidieron varias veces a los otomanos autorización para eliminar a los yazidíes. Hay documentos otomanos de 1568 donde los gobernantes locales solicitaban firmans.
Básicamente la limpieza étnica para erradicar la corrupción de la secta Dasini, siendo Dasinis otro nombre para los yazidíes. Estas masacres siguen por siglos. Cada pocas décadas, una nueva campaña de violencia arrasaba los pueblos yazidíes. Los hombres eran asesinados, las mujeres esclavizadas y los niños eran convertidos a la fuerza al Islam. La tradición yazidí menciona más de 70 campañas, aunque los historiadores debaten su número y características. Algunas fueron expediciones militares a gran escala, otras fueron pogromos localizados. Es claro el patrón: repetidas olas de violencia contra una comunidad por su fe. Cuando colapsó el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, los yazidis ya sufrían siglos de persecución y el siglo XX les traería más. Si la era otomana fue brutal para los yazidis, el siglo XX fue catastrófico. Saddam Hussein consideraba a todos los kurdos de Irak una amenaza que debía eliminar, sin importar su fe. Su respuesta fue la campaña Anfal, una operación militar de 1986 a 1989 para solucionar el problema kurdo en Irak. El nombre ya era una profanación religiosa. Anfal proviene de un capítulo del Corán donde, ya sabes, Saddam se apropió del lenguaje islámico para justificar sus planes de genocidio. Esto es muy retorcido considerando que muchos kurdos se identifican como musulmanes comunes. La campaña destruyó cerca de 4.500 aldeas kurdas, separaron a hombres y niños de las mujeres, los llevaron en camiones al desierto y los ejecutaron en fosas comunes. El ataque químico en Halabja el 16 de marzo de 1988 fue el evento más notorio. Aeronaves iraquíes lanzaron una combinación de gas mostaza, sarín, tabún y BX. En una ciudad de 70.000 habitantes, murieron unos 5.000 civiles en una tarde. Muchos eran niños. Sigue siendo el mayor ataque químico contra civiles en la historia. Las víctimas son kurdos de diversas religiones: musulmanes sunitas, chiitas, yazidíes, yarzanis y cristianos. Saddam no discriminaba, veía a todos como kurdos y debía matarlos. Human Rights Watch estimó que entre 50.000 y 100.000 kurdos fueron asesinados durante la campaña de Anfal. Pero la verdad es que la cifra real podría nunca conocerse. En agosto de 2014, el Estado Islámico arrasó el norte de Irak y conquistó territorio rápidamente. Al llegar a Sinjar, el corazón de los yazidíes, desataron horrores nunca antes vistos por esta comunidad, pese a su historia de persecución. Hubo asesinatos masivos de hombres y niños, conversiones forzadas de menores y esclavitud sistemática de mujeres y niñas, vendidas, intercambiadas y abusadas sexualmente repetidas veces. En lo que las ideologías de ISIS llamaban matrimonio sancionado religiosamente, ISIS específicamente atacó a los yazidíes, de nuevo por esto del ángel pavo real. Los militantes insistían en que los yazidíes adoraban al diablo y que matarlos, esclavizarlos y destruir su lugar sagrado era un deber religioso. Las Naciones Unidas reconocieron lo ocurrido en Sinjar como genocidio, y los yazidíes lo agregaron a su historial. Según su propio cálculo, fue el 74 firman la 74ª campaña de exterminio en su memoria colectiva. Miles huyeron al monte Sinjar, quedando atrapados sin comida ni agua mientras ISIS los rodeaba. Los ataques aéreos de Estados Unidos rompieron el asedio y los peshmerga kurdos, incluidos yazidíes, lucharon casa por casa para liberar su tierra. Nadia Murad, sobreviviente yazidí del cautiverio y esclavitud sexual de ISIS, ganó el Nobel de la Paz en 2018 por su labor de defensa. Ella se convirtió en la primera ciudadana iraquí en recibir un premio Nobel. Miles de mujeres yazidíes aún están desaparecidas. Se piensa que muchas aún siguen cautivas en Siria o Turquía. Después del genocidio del ISIS en Kurdistán, algunos kurdos empezaron a convertirse al zoroastrismo. Algunos vieron esto como rechazo al Islam y culparon al extremismo islámico por las decapitaciones, esclavitud y destrucción de sitios antiguos. Y querían una fe que se sintiera auténticamente kurda, no contaminada por la violencia cometida en nombre de Alá, y para otros simplemente era un llamado espiritual. El zoroastrismo destaca la lucha entre el bien y el mal, y su respeto por el fuego y la verdad. Las antiguas raíces iraníes persas, todo eso realmente resonó con los kurdos, y realmente les ayudó a encontrar sentido después de este trauma.
Algunos eligieron el zoroastrismo por sentir que recuperaban su herencia preislámica. Sin embargo, los historiadores señalan que la relación entre la antigua religión kurda y el zoroastrismo es complicada y sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. En 2015, el gobierno del Kurdistán reconoció oficialmente el zoroastrismo en pequeñas comunidades. Incluso un templo de fuego ha surgido en el Kurdistán iraquí. Se estima que hay entre cientos y pocos miles de seguidores, cifras debatidas y difíciles de comprobar. Sin embargo, el simbolismo es fuerte. Después de todo, después del ataque de Saddam, después de ISIS, después de siglos de persecución, algunos kurdos están recuperando una parte de su herencia preislámica. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Un clérigo islámico en Suleimaniyya exigió ejecutar a conversos al zoroastrismo que no volvieran al Islam en 3 días, pero ellos continuaron. Persistieron y una vez más las montañas los protegieron. La historia religiosa kurda no es solo antigua, sigue ocurriendo hoy. Aún hay mujeres yazidíes cautivas. Actualmente aún hay yarzaníes que practican su fe en secreto en Irán por miedo a la reacción de sus vecinos. Todavía hay kurdos en 4 países que no pueden construir una iglesia, un templo o una yamkhana sin miedo. Y aún así, siguen aquí, siguen presentes, siguen practicando, siguen creyendo. Y cada año, miles de yazidíes todavía hacen la peregrinación a Lalish. Todavía atan sus nudos de oración en la entrada, todavía encienden sus lámparas de aceite. A los yarzaníes se les ha llamado herejes durante 6 siglos. Aún tocaban el tambor en yamkhanas y transmitían las enseñanzas de Sultán Shahak y sufíes kurdos, viendo a sus jeques encarcelados y ejecutados. Siguen reuniéndose en sus tecas y cantando los nombres de Alá. Un himno yazidí dice que Dios tiene 1001 nombres y otro afirma que tiene 3003. Las comunidades kurdas, en todas sus religiones, han estado preservando estas tradiciones religiosas cuyas raíces se remontan a milenios atrás, a través de la persecución, el exilio, ataques con armas químicas y genocidio. Y siguen pronunciando esos nombres. Y si la historia nos ha enseñado algo, sabemos que los kurdos probablemente nunca se detendrán y las montañas seguirán protegiéndolos. Y ese es un breve resumen del trasfondo religioso y teológico del pueblo kurdo. Quiero decir, un grupo fascinante, realmente fascinante. Quiero decir, es algo difícil cuando eres una minoría religiosa o étnica sin un país, vas a pasarla mal. Mira, sé que dirán que los judíos han sido expulsados de muchos países. Sí, amigo, si eres una minoría sin país, la pasarás mal. Y los kurdos son otro ejemplo de eso. Es como, sí, si no tienes un país, no tienes Kurdistán, solo existes entre todos estos otros países. La gente intentará matarte varias veces. Es una triste consecuencia del nacionalismo en tiempos económicos difíciles. En nuestro sistema actual, los líderes en el poder intentarán echarle la culpa a una población que puedan usar como chivo expiatorio. Está mal, pero es verdad. Y por eso actualmente hay mucho de qué hablar sobre los kurdos en Irán. Porque temen que un Estado kurdo sea una amenaza existencial para Turquía, que tiene entre 15 y 20 millones de kurdos. La gente teme que Turquía pierda gran parte de su territorio, causando más conflictos, y así sigue sin parar. Así es, eso pasó por la división tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los países cambiaron y recibieron nuevas fronteras, y los kurdos se quedaron sin suerte. Completamente injusto, quiero decir, 40 millones de personas sin la capacidad de gobernarse autónomamente o elegir su propio destino, pero no mucha gente sabe de ellos. Siento que la gente está familiarizada con los Peshmerga, probablemente si alguna vez has visto la BBC o has leído un artículo en Al Jazeera, pero seré honesto contigo, no soy un experto. No sé mucho sobre los kurdos, pero deberíamos hacer un episodio sobre su historia. Sería una investigación fascinante. Tal vez ese sea el próximo que hagamos y estoy seguro de que te estás preguntando dónde lo vamos a hacer. Me alegra que lo preguntes. Lo vamos a hacer en History Camp, otro canal que tenemos. Básicamente, hacemos una investigación profunda sobre todo lo que ha pasado. En toda la historia, ese es más o menos el objetivo. Y si este canal es para averiguar hacia dónde vamos, History Camp es para descubrir de dónde venimos. Y por supuesto tengo Campamento Gañón, ahí es donde hago investigaciones profundas y todo tipo de cosas aleatorias y misceláneas que están pasando en este momento. Chequen los enlaces en la descripción. Para mercancía, vayan a Campamento RD. Para verme en vivo, a Mark Gañón en vivo.
Si solo quieren quedarse en campamento religión, son bienvenidos. Cristos, ¿tienes algo que quieras aportar? ¿Qué piensan los griegos sobre los kurdos? No veía lo perseguidos que estaban. Es enfermizo. 74 veces, amigo. Qué bueno que tienen las montañas. Gracias a Dios que tienen las montañas, amigo. Tienen que seguir subiendo. Al final, solo van a quedar como 5 kurdos en la cima de una montaña, aferrándose por su vida. Como, ¿podemos conseguir un maldito departamento o algo? ¿Podemos conseguir algo? Quizá deberíamos crear un GoFundMe para los kurdos. Como una cúpula de cobre. Sí, hay algo que podemos hacer. Saludos a los kurdos. Si algún kurdo ve esto, avísenme. Dije algo mal, dejen un comentario. Me gustaría estar más informado. Y si tenemos oyentes kurdos aquí en el campamento, ¿qué tan increíble sería eso? No tenía idea. Escríbanos en los comentarios. Dejen un comentario, los leo todos y sean amables entre ustedes. Está bien, esto no es tan serio. Todos vamos a morir. Ok, nada, vamos, el mundo va a explotar. Tu legado no significa nada. Solo ama a tu familia y deja un comentario. Bueno, en fin, Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Que la paz esté con ustedes.